Todo fan de los videojuegos ha soñado con ver enfrentarse o colaborar mutuamente a sus personajes favoritos. Hubo tímidos inicios, algunos de forma no oficial, pero casi siempre eran entre figuras de una misma compañía, como por ejemplo los King of Fighters. Esto podría ser debido al recelo y rivalidad que había entre las marcas en la época. Sin embargo, con el tiempo, esto se fue suavizando y pudimos ver en un mismo título héroes de otras franquicias, cumpliendo los deseos de muchos usuarios. No obstante, para los fans nunca es suficiente, y por eso encontramos muchos crossovers imposibles hechos por la comunidad, siendo el juego que veremos hoy un ejemplo de ello, Sega vs Capcom, en donde los principales personajes de ambas compañías se enfrentan entre sí con unos resultados espectaculares. ¿Deseas conocer esta maravilla? Pues que comience el combate. Sin más preámbulo, comenzamos. Sega vs Capcom The Next Level es un juego de peleas en donde se unen personajes icónicos de ambas compañías, en lo que se le conoce popularmente como un crossover. Este tiene como principal responsable y desarrollador a Max Exruller, usando para su creación el programa que busca sustituir al Mugen, el Ikemen Go. El juego se encuentra en su fase beta 2.75, con amplias mejoras y más personajes que en su anterior demo. La puesta en escena es simplemente espectacular, parece que estuviéramos ante un juego oficial, ya sea de Sega o de Capcom, y no ante algo hecho por un aficionado. Cosas tan básicas como la pantalla del título o los menús están hechos con un mimo y una calidad de corte profesional, digna de elogios. Los gráficos utilizados para los personajes son 3D estilo cel shading, dándoles un acabado sencillamente genial y con lujo de detalles. La animación es soberbia, da gusto ver cómo está representado cada uno con su look característico. Sus estilos de combate van acorde con sus movimientos representativos. Los escenarios no se quedan atrás en cuanto a su aspecto, aunque es verdad que algunos pueden parecer algo vacíos, aún así lucen de forma fenomenal, haciendo referencia a su origen, como por ejemplo los basados en Sonic, Street Fighter 2 o Shadow Dancer. Aunado a estos se suman los efectos de luz, explosiones, transparencias o las letras de inicio o final del combate, que delatan un trabajo encomiable y una atención a los más mínimos detalles. La música está tremenda, tanto la que suena de fondo en los menús, en la pantalla de selección de personaje o en cada uno de los escenarios se escucha increíble. Sin olvidar los efectos de sonido y las voces digitalizadas de cada uno de los personajes, de gran factura y claridad. En cuanto a términos jugables, los controles son responsivos. Tenemos botones para puño débil y fuerte, patada débil y fuerte, uno para los ataques exec, que son movimientos especiales sin llegar a ser supers, y otro para los tags, que es cuando invocamos a nuestro compañero para que nos ayude. Antes de escoger personaje nos salen dos modos de juego, modo Sega, que son combates 1 contra 1, y el modo Capcom, que es por equipos de 2 vs 2. Tenemos a nuestra disposición por los momentos 6 personajes, aunque se puede ver que habrán más en un futuro. Podemos escoger a Sonic, a Kirayuki del Virtua Fighter y Axel del Street of Rage por parte de Sega. Por el lado de Capcom, tenemos a Ryu de Street Fighter, Mega Man X y Baxu de Rival School. El título está muy completo en cuanto a mecánicas y movimientos, ataques especiales o supers, combos tanto normales como aéreos, movimientos exec, ataques combinados entre dos personajes y muchísimos más que pueden confundir a los no iniciados o novatos en el género fighting. Entre las modalidades de juego tenemos un jugador, multiplayer de 2 a 4 jugadores y combate online, entre otros. Entre los puntos negativos tenemos la escasez de personajes, tomando en cuenta los estándares actuales de los fighting games, la irregular inteligencia artificial de la computadora,
la cual si vas al ataque con todo, te llevas una paliza, pero si te limitas a lanzar ataques simples, se los traga a todos. Y por último, aunque esto es más debido a mi PC, ya que no tengo tarjeta de video, se me quedó congelada la imagen muchas veces, ya que el título es un poco demandante, no apto para equipos modestos. En el comentario fijado les dejaré el enlace a su canal de YouTube, desde donde pueden descargar la demo. En fin, un espectacular fangame que cumple el sueño de muchos. En conclusión, tenemos ante nosotros un asombroso ejemplo de lo que es capaz de hacer la comunidad cuando le echan ganas. Un título con un acabado gráfico, sonoro y jugable digno de grandes empresas como las mencionadas Sega o Capcom, que bien podría pasar por un juego oficial de estas compañías. Esperemos tenerlo pronto completo para nuestro deleite. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este espectacular Sega vs Capcom? ¿Te dejó con la boca abierta como se ve? ¿Terminaste con los dedos enredados con tantos movimientos? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.